Bien, hermanos, continuamos con la nueva serie de mensajes que comenzamos el domingo pasado, que tiene por título la serie Conociendo al Dios Verdadero. En este caso, el Dios autoexistente y el Dios autosuficiente. Y vamos a estar viendo varios pasajes. En su momento les voy a estar indicando. Así que nos acercamos a los atributos de Dios o las perfecciones de Dios conocidas como autoexistencia y autosuficiencia de Dios. Uno de los mayores errores de nuestra época, y bueno, tal vez de épocas también pasadas, ¿verdad? No solamente de nuestra época, es pensar en Dios como una versión más grande de nosotros mismos. Esto sobre todo tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros razonamos y comprendemos las cosas muchas veces tiene que ver con, primero nuestro pensamiento se va construyendo, ¿verdad? Vamos progresando en nuestro pensamiento y en nuestro conocimiento de las cosas. Pero fíjense si es así que cuando usted está tratando de explicar algo a alguien, usted siempre trata de buscar alguna comparación, compararlo con algo más para ilustrárselo a la persona y para que la persona entonces lo pueda comprender. Eso no solamente lo hacemos con los niños, también los adultos lo necesitamos. Y sobre todo, tratamos de comprender las cosas desde nuestra propia también experiencia o de lo que ya conocemos por anticipado. Por eso no podemos sorprendernos de que a la hora de nosotros imaginarnos a Dios o tratar de concebir a Dios, de definir a Dios. Imagínense que yo le pregunto a usted ahora, defínanme quién es Dios. Por favor, defínanme quién es Dios. Es una pregunta que no es muy sencilla. Tratar de definir a Dios. ¿Quién es Dios? Y vamos a tratar de definirlo en base al conocimiento, por supuesto, que tenemos. Pero muchas veces las personas, la definición que tienen en sus mentes de Dios es muy parecido a un ser humano, a nosotros. Tal vez una versión mejorada. Y se lo ilustro precisamente con los dioses de diferentes culturas. Por ejemplo, muchas de las culturas que nosotros conocemos son culturas politeístas. La cultura griega, la romana, la egipcia, tenían varios dioses. Cuando usted se acerca a esos panteones de dioses, usted se va a dar cuenta cuando le definen ese dios, cómo era ese dios, cómo se comportaba ese dios, cómo actuaba ese dios, es un ser humano mejorado o a veces hasta empeorado, porque a veces se nos presentan a dioses que son perversos, sanguinarios, lo que casi siempre se les eleva en alguna de sus partes, fuertes, grandes, con una sabiduría o una inteligencia superior. Pero básicamente son esos, son dioses que más bien están construidos a imagen de los hombres y no a la inversa. Dioses con pasiones humanas, con debilidades, dioses que sienten celos y envidia entre otros y rivalizan y pelean entre ellos, con necesidades. Porque ninguno de esos dioses es completamente, poderoso. Dioses que dependen de sacrificios, de templos, de rituales para existir y ser apaciguados. Esos son los dioses que se nos presentan en todas esas culturas. O a veces esos que vemos en las series, en las películas. En el fondo son humanos magnificados, ya sea por la fortaleza, por la inteligencia y demás. Ahora, el problema ahí sigue vigente. Muchos conciben a Dios como
y ya estamos hablando del Dios de la Biblia, pero tienen una concepción del Dios de la Biblia muy limitada. Por lo tanto, lo conciben como alguien que necesita nuestra adoración para sentirse completo. Y esto muchas veces tiene que ver con una connotación práctica interesante. No fui el domingo a la iglesia. Entonces, en mi mente, primero está él, en algún momento me llama el pastor. Mejor aún, si piensas no tanto en el pastor o en la iglesia, sino en Dios. Pero ¿dónde viene el problema? En que piensas en que Dios tal vez esté triste o esté molesto porque no fuiste a la iglesia. Y eso nos dice que tenemos una concepción de Dios un tanto ahí limitada, bien nebulosa. A veces pensamos en Dios como alguien que depende de nuestra fe para actuar. Si yo no tengo fe, entonces Dios no va a actuar. Es como si yo tuviese el poder de limitar a Dios, lo cual es completamente absurdo. O a veces pensamos en Dios como alguien que existe para apoyar nuestros planes. Y esto también tiene una connotación muy práctica. Vamos por la vida haciendo lo que nos parece y luego vamos a Dios para que Él enderece lo que nosotros ya torcimos. ¿Por qué pensamos que ese es el trabajo de Dios o es la función de Dios o Él existe para eso? Para estar al tanto de mí e ir enderezando mis pasos torcidos. Sin embargo, la Biblia presenta a Dios como el Dios que es. Y vamos a tratar de ir definiendo esto. Y hoy vamos a considerar una de las verdades más fundamentales acerca de su ser. Primero, Dios existe por sí mismo. Y esto va a tener varias connotaciones. No depende de nada. No necesita de nadie. Y es la fuente de todo lo que existe. Esas son las tres cosas que vamos a ver. Entonces, primero, Dios existe por sí mismo. Es decir, Él no depende su existencia no depende de nada. Tampoco tuvo ni siquiera un comienzo. Pero no solamente eso, no depende de nada, ni de nadie, por supuesto. Es independiente, es completamente independiente y no necesita de nadie. ¿Saben ustedes? Dios no necesita de nosotros. De ninguno de nosotros necesita Dios. Ni de nosotros, ni de ninguno de los hombres que ha transitado por este mundo. No necesita de ninguno de ellos y nunca ha necesitado de ninguno de ellos. Dios es aquel que existe por sí mismo. Vamos a Éxodo 3:14. Segundo libro de la Biblia, capítulo 3, versículo 14. Estamos en el marco del llamamiento de Dios a Moisés, ¿recuerdan? Dios llama a Moisés porque tenía una tarea para él, que Moisés rescatara a su pueblo de la esclavitud en Egipto, como luego sucedió. Pero estamos ahí en ese diálogo donde Moisés no se siente ni digno, ni se siente competente para una tarea de esa magnitud. Y en ese diálogo dijo Moisés a Dios, versículo 13, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, está diciendo Moisés hipotéticamente, muy bien Señor, he aquí llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? ¿Qué les responderé? Dice. Y dice el versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora, Moisés tenía que ir a su pueblo y tenía que ir ahí a los egipcios y decirle, tanto a unos como a otros, Dios me envió para sacarlos, para que me sigan, para que vayan con él. Bueno, ¿qué Dios es? Bueno, este es su nombre, yo soy el que soy. Y luego dice, yo soy es el que me envió a ustedes.
Este término o esta definición de Dios le ha roto la cabeza a los teólogos por siglos. ¿Qué significa? ¿Qué estaba diciendo Dios? Yo soy el Dios único. Yo soy el único Dios que se diferencia del resto. ¿Y dónde está esa gran diferencia? Yo existo en mí mismo. No tengo un principio y no tengo un fin. No dependo de nadie. Soy autoexistente. Y aquí ya se nos empieza a volar la cabeza a nosotros. De hecho, hace 3 días, Jairo, él estaba viendo algo en el televisor y de pronto se acerca a mí y me dice, papá, ¿qué hay después del universo? Miren qué pregunta. Y yo le dije, después del universo, Dios. Me dijo, sí, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de algo material, me dice. ¿Qué hay después del universo? Él entiende que el universo está compuesto, planetas y demás. ¿Qué hay después? Y ahí trato de explicarle. Dios. Porque Dios creó el universo. El universo tiene un principio y tiene un fin. No es infinito y los científicos todos ya lo reconocen. Comenzó a existir y está camino a su término. Esto desde el punto de vista del tiempo, pero desde el punto de vista físico también. Ahora, la pregunta de él era, ¿qué hay después? Pero también que estaba implícito que había antes, porque él es consciente de que el universo comenzó a existir un día. Entonces yo trato de explicarle, pero qué difícil es para nosotros, seres, que todo lo que conocemos tiene un principio y un fin, qué difícil es explicar sobre algo, en este caso Dios, que no tiene ni principio ni fin. De hecho, se cuenta que iban unos niños caminando. Mientras iban caminando, lo iban viendo todo. Y ustedes saben que los niños entran en una etapa donde preguntan todo. Todo lo preguntan porque quieren tener las respuestas para todo. Y a veces hacen preguntas como esta que me hizo Jairo, que hay que buscar muy bien la respuesta. Iba un niño y preguntaba, bueno, ¿y ese árbol? ¿Cómo vino ese árbol? Y el otro niño le respondía, Dios lo hizo. ¿Y aquel pájaro? ¿Cómo llegó aquí? Dios lo hizo. Y hay un momento donde el niño le dice, bueno, ¿y quién hizo a Dios? Y el otro niño le dice, Dios se hizo a sí mismo. Fue la mejor respuesta que encontró, pero no es una buena respuesta. Porque si decimos que Dios se hizo a sí mismo, ¿qué implica eso? ¿Qué implica? Ahí caemos en un laberinto, ¿verdad? Si Dios se hizo a sí mismo. No, Dios no se hizo a sí mismo. Dios es. Nunca se hizo, nunca nadie lo hizo, porque siempre ha sido. Ahora eso nos está en el cerebro, ¿verdad? Pero, por otro lado, sería una tontería lógica decir que Dios tuvo un inicio. Porque si Dios tuvo un inicio, entonces ¿a dónde caemos? Otra vez al principio. ¿Y quién inició a Dios? Entonces ya no sería Dios, pero otra vez necesitaríamos a otro Dios. Por lo tanto, Dios está diciendo, yo soy el que soy. Yo soy el Dios que siempre ha existido, que siempre existirá. En contraste con los dioses egipcios, que ya los describí un poco, que eran hechos a imagen del propio hombre. Ahora, mi idea aquí no es atormentarlos a ustedes con estas preguntas que son muy complejas e incluso desde el punto de vista filosófico y teológico. Pero sí quiero enfatizar esto, Dios no comenzó a existir. No tiene un principio, no tiene un origen. Él es el principio y el origen de todo cuanto existe. No recibió su ser, nosotros recibimos nuestro ser. En primera instancia de nuestros padres, pero al final de Dios, que es el creador de la vida, ¿no es así? Por eso cuando un niño está viendo fotos, como decía yo cuando niño,
Estaba viendo fotos y ve la foto de sus padres, de la familia. No se ve, él dice, ¿yo dónde estaba? No habías nacido. Sí, pero tenía que estar en algún lugar. Esas eran mis preguntas de niño. No habías nacido. Dice mi papá que entonces me lo trataba de ilustrar y decía, mira, por ejemplo, esta mesa, antes de no fabricarse, no estaba aquí. Pero que yo le decía, sí, pero estaba el árbol de donde se sacó la madera. Con Dios no es así. Nosotros comenzamos a existir un día. Dios no tiene principio, no tiene origen. No necesita ni siquiera una explicación externa. No vamos a poder llegar nunca allí. Pero tenemos que dar por hecho de que Dios siempre ha existido. Él es en sí mismo su propia autoexistencia. Es decir, existe en sí mismo. Su existencia no depende de algo o de alguien más. Él es simplemente porque es. Miren el Salmo 90, versículo 2, que lo leímos al inicio. Vayan al Salmo 90, versículo 2. Dice, antes que naciesen los montes, está hablando de la creación, ¿verdad? De lo creado. Y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, un lenguaje poético, el salmista está diciendo algo que es una verdad contundente, pero que tampoco va a caber en nuestro intelecto. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Lo que está diciendo es que Dios siempre ha sido, siempre ha estado allí. Incluso no podemos concebir a Dios desde el punto de vista ni de tiempo ni de espacio. No hay espacio que limite a Dios y no hay tiempo que limite a Dios. Dios es antes del tiempo. Diríamos que el tiempo comenzó a contar con la creación. Cuando Dios crea, comienza el tiempo. Pero Dios es atemporal, Él está fuera del tiempo. Es antes del tiempo y es después del tiempo. Como alguien lo ilustró así. Dice, imagínese una hoja de papel blanca ahí que no termina. No termina. Imagínese la que no termine. Ya eso es un problema. Y entonces en el medio usted hace así. Una línea. Ese es el tiempo en comparación con Dios. Esa hoja que no termina es Dios. Y el tiempo sería esto, ¿verdad? Por eso dice, 1000 años para Dios son como ¿qué? Como un día. Ahora quiero que vayamos un poco más allá y podamos ir a Juan 8:58. Cuando Jesús está dialogando ahí con los líderes religiosos. Está como en especie de un debate. Ellos estaban cuestionando la identidad de Jesús como el Mesías, como el enviado de Dios. Y de una manera tremenda aparece ahí este versículo y estas palabras de Jesús. Juan 8:58, y dice Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese yo soy es el mismo que aparece en Éxodo 3:14. Por lo tanto, aquí lo que nos encontramos es que Jesús está diciendo que Él es ese Dios que es autoexistente, que no tiene ni un principio ni tiene un final. ¿Qué le está diciendo? Antes de Abraham, desde el punto de vista cronológico y genético, físico, Abraham vivió siglos antes, muchos siglos antes de Jesús. Y ahora Jesús le está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, yo hice a Abraham. Yo soy el creador de todas las cosas. Yo soy preexistente. Soy el Dios eterno. Jesús no afirma solo preexistencia, sino incluso identidad divina. Él comparte el mismo ser eterno revelado en Éxodo 3:14. Él no comenzó a existir en Belén, como humano sí, pero no como ser. No deriva su ser del mundo, es eternamente autoexistente. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de esto? Conocer a Dios como el que es debe producir en nosotros, en primer lugar, humildad profunda. Después que usted comienza a reflexionar en esto, ya sea antes de que le comiencen los dolores de cabeza o después,
por tratar de pensar en esto. Pero esto tiene que llevarnos a ¿qué? A la humildad. Dejamos de pensar que somos el centro o la medida de todas las cosas. Qué inocente y al mismo tiempo qué ofensivo para Dios creer que nosotros somos el centro, que la vida gira alrededor de nosotros. También nos debe llevar a la reverencia. Nos acercamos a Dios con temor reverente y no con ligereza. Cuando usted tiene al menos una idea de la grandeza de este Dios, usted no va a ir a Él con ligereza. No lo va a tomar de manera superficial. También nuestra fe va a tener una estabilidad porque descansa en un Dios que ¿qué? Que es hoy y mañana no. O que hay algo que lo puede dañar o lo puede debilitar. No. Y aquí por supuesto podemos pensar en otros muchos atributos de Dios. El Dios que es inmutable, el Dios que no cambia. El Dios que no se olvida de nada. Por lo tanto, cuando nosotros concebimos a Dios en toda su grandeza, en todo su esplendor, esto nos lleva a que nosotros podamos estar seguros y confiados en Él. La veracidad de Dios, todo lo que Dios promete, lo cumple, siempre. Por lo tanto, cuando llegan los temores, cuando llega la incertidumbre, ya sea temor al pasado o a circunstancias que estemos viviendo en algún momento, temores a veces infundidos por las inseguridades que nos vienen, ya sea desde el punto de vista familiar o temores internos que podemos tener, o las noticias que hoy prácticamente todas son negativas, ¿verdad? Y nos hacen a veces dudar, sentirnos tan indefensos. Estamos en las manos del Dios que lo cubre todo, que no depende de nada, que no tiene temor a nada, que todo está bajo incluso su control. Y eso nos da mucha confianza. Cuando todo lo creado es inestable, confiamos en aquel que simplemente es y es inconmovible. Y de esto hablan muchos de los salmos, ¿verdad? Aunque la tierra sea removida, dice el salmista, se traspasen los montes al corazón del mar, no temeremos. ¿Por qué dice el salmista eso? Porque él conoce a este Dios. Él conoce la grandeza de este Dios, la inmutabilidad de este Dios, la trascendencia de este Dios, la infinitud de este Dios. Un Dios que no depende de nada. No hay circunstancia que pueda desviar a Dios, desestabilizar a Dios. Y en ese Dios estamos nosotros seguros. Ahora, damos un paso más allá y podemos decir entonces lo siguiente: Dios no depende de nada. Vamos a Hechos, libro de los Hechos, capítulo 17. Hechos 17, versículo 24. Está Pablo en Atenas predicando el evangelio a los habitantes de Atenas. Y dice 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Una connotación aquí muy importante y práctica, hermanos. Dios no está más aquí que en su casa. Dios no está más presente aquí que en su trabajo, ni cuando va en su auto o cuando está de vacaciones. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros que nuestra relación con Dios no está determinada ni por prácticas, aunque las prácticas están incluidas, ni por lugares. Tal vez ustedes, los que llevan más tiempo en la iglesia, lucharon con pensamientos como este. No, en el templo no se puede correr, es irreverente. En el templo no se puede comer, es irreverente.
En el templo no se puede hacer aquello y esto porque es irreverente. Hermanos, lo que es irreverente delante de Dios es irreverente aquí dentro, es irreverente fuera. ¿Entendemos eso, verdad? Creo que eso lo hemos entendido todos. Porque nosotros estamos delante de Dios siempre. Por lo tanto, tenemos que ir sacando de nuestra mente esas maneras muy religiosas, pero que nos limitan, obstaculizan nuestra relación con Dios y la perjudican. Porque al final terminamos viviendo vidas, ¿cómo? Aquí dentro me comporto de una manera y allá afuera me comporto de otra. Como si Dios estuviese aquí dentro nada más. Por eso dice el texto, y Pablo le enfatizaba a ellos, el versículo 24, no habita en templos hechos por manos humanas, dice el 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. ¿Qué está diciendo Pablo? Dios, el Dios verdadero, no depende de ustedes. Ustedes no le hacen falta a Él. Ni Él necesita que ustedes hagan nada por Él ni para Él. No lo necesita. Pablo declara que Dios no es servido por manos humanas como si necesitase de algo. No solo Dios existe por sí mismo, sino que se basta a sí mismo. Ahora, ¿quién de nosotros se basta a sí mismo? A veces en nuestra arrogancia lo decimos. No te necesito, le dice el esposo a la esposa o la esposa al esposo, o el hijo al padre o el padre al hijo. No te necesito. Eso no es así, no es verdad. Nosotros somos personas que necesitamos de otros. ¿Por qué Dios hace a Eva para Adán? Porque Adán estaba ¿qué? Incompleto. Ahora las mujeres no tomen esto para decir el hombre está incompleto sin la mujer, pero la mujer no necesita al hombre. No, eso es recíproco. El hombre necesita a la mujer necesita al hombre. Nos necesitamos. Incluso si lo llevamos al punto de vista social, si lo llevamos al punto de vista eclesial, aquí hay connotaciones importantes. El ser humano está hecho para vivir en sociedad. Nos necesitamos unos a otros. Y en la iglesia nos necesitamos unos a otros. Cuando un hermano que forma parte del cuerpo de Cristo, que tiene dones dados por el Espíritu Santo para ponerlos a disposición de la iglesia, se ausenta de la iglesia, no es que Dios esté llorando, es que tal y como Dios concebió a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, usted está mutilando al cuerpo. O puede ser que usted asista, pero sus dones están allí, igual. Usted está mutilando al cuerpo, porque usted no está poniendo los dones al servicio de la iglesia para honra de Dios y para edificación del cuerpo de Cristo. Pero no quiere decir que Dios lo necesite. Nosotros lo necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos servirnos unos a otros, porque nosotros no somos autosuficientes. Dios lo es. Dios sí es autosuficiente. Dios no crea porque está incompleto. Imagínense ahora, bueno, ¿y por qué Dios creó el universo, el mundo, los seres inteligentes, ángeles, seres humanos? ¿Por qué? ¿Porque estaba aburrido? No, Dios no se aburre. ¿Porque estaba frustrado? No, Dios no se frustra. ¿Porque necesitaba realizarse? No. Lo hizo porque le plació. Si dijimos que Dios es atemporal y el universo tiene, póngale si quiere todos los millones de años. Si estamos diciendo que Dios es atemporal, la ilustración que les puse de la hoja que no termina y la línea en medio de la hoja es la misma. Ya sean miles de años, 5 millones o miles de millones de años, la línea sigue siendo del mismo tamaño. Por lo tanto, antes de Dios crear, ya Dios estaba. ¿Estaba aburrido? No. ¿Estaba inconforme? No. ¿Necesitaba algo? No. Creó porque le plació, porque quería
compartir con otros, porque quería amar a otros, incluso porque quería servir a sus criaturas. No salva porque esté necesitado, no recibe nada que no posea eternamente. Eso lo sabía muy bien David cuando le decía al Señor, hablando de ofrecerle riqueza al Señor a manera de ofrenda, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Hermanos, Dios no necesita nuestro dinero, como algunos por ahí están diciendo que si no damos, pues como que Dios no puede hacer nada. Dios es el dueño de todo. Si usted da dinero, entienda que es porque tiene un efecto práctico, porque somos seres humanos, físicos, donde el dinero se usa para todo. A cada rato entro en debate ahí en las redes sociales con algunas personas que me sacan de paso a veces, aunque yo soy de los que no me dejo llevar mucho, pero a veces los veo distorsionando tanto la Biblia y confundiendo a la gente que entonces les salgo al paso. Porque dicen no que a veces de que todos los pastores son unos ladrones y que todas las iglesias lo que hacen es recoger dinero para esto y para lo otro. Y yo digo, bueno, tal vez sean personas que han sido marcados tristemente por estos extremos y realmente falsas iglesias y falsos pastores y falsos maestros, pero entonces caen en el extremo de decir que no, el dinero no se recoge en la iglesia porque Dios no necesita nada. Y lo digo, es cierto, Dios no necesita nada, pero nosotros sí. Cuando tú llegas a un lugar y te reúnes, desde que te sentaste en una silla, esa silla costó dinero. Desde que hay una luz que te ilumina, esa luz costó dinero. Esa electricidad se paga. Entonces, ¿cómo estás pensando? ¿Cómo estás razonando, hijo mío? Ofrendamos para poder hacer esto, para poder sostener misioneros que vayan a otros lugares a compartir el evangelio, para reproducir material bíblico, para reproducir Biblia, para incluso traducir la Biblia, para poder cantar. Imagínense cuánto vale. Pero ¿Dios lo necesita? No, Él no lo necesita. Lo necesitamos nosotros. Por supuesto que Él no. Ahora vamos a Cristo. La Escritura también afirma lo mismo del Hijo de Cristo. Si vamos a Juan 17:5, Evangelio de Juan. Miren lo que dice Jesús. Está orando y está hablando con el Padre. Y dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces Jesús es antes de que el mundo fuese. Como ya les dije, no comenzó a existir en Belén. Si vamos a Colosenses 2:9, ese texto nos dice ahí que en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué está diciendo? Cristo es Dios, el Dios eterno, el Dios que es, el Dios creador de todas las cosas. Pero más asombroso aún, si vamos a Marcos 10:45, nos dice que, y son palabras de Jesús, dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, asombrosamente, este Dios que no necesita de nadie, se da a sí mismo por la criatura que Él mismo hizo, la criatura que se rebeló para con Él, que es ingrata, pero en la bondad de Dios, Él le ha placido tener paciencia, misericordia y gracia con esas criaturas, nosotros. Y envió a su Hijo para venir a servirnos a nosotros. Entonces, qué tremendo. Nosotros encontramos nuestro sentido y propósito de la vida sirviendo a otros y sirviendo a Dios. Entonces el Dios que no necesita de nada ni de nadie ha querido venir a servirnos a nosotros. Eso es completamente asombroso y en un sentido es inexplicable. Cristo sirve por gracia, no por carencia. Él no necesita de nada.
Nosotros necesitamos de Cristo. Sin embargo, Él tomó la iniciativa y vino a servirnos. Ahora, ¿a qué nos debe llevar esto y qué implicación práctica debe tener en nuestra vida como creyentes? Bueno, una adoración sincera, completamente genuina, desprendida. No adoramos a Dios para darle algo a Dios, sino porque Él es digno de toda adoración. ¿Ven la diferencia? Yo no vengo a dar a Dios algo porque Él está incompleto. No es como, por ejemplo, su esposa o su hijo o alguien muy allegado, amado por usted, está cumpliendo años, por ejemplo. O se graduó en una etapa de su vida, de una carrera. Y usted quiere hacerla sentir bien. Quiere que se sienta alegre, feliz. Y le prepara regalos, y le prepara una fiesta y un reconocimiento para que se sienta feliz. Dios siempre está feliz. Nunca está incompleto. ¿No les ha pasado a ustedes que se levantan y usted dice, ¿por qué me siento así triste? Si no hay razón. ¿No les ha pasado? Eso no le pasa a Dios. ¿Por qué? Porque somos criaturas carentes. Y somos criaturas dependientes. Pero Dios ni es carente, ni es dependiente. Por lo tanto, Él no está ahí esperando, ay, esta iglesia no vino a adorarme, qué triste estoy. O este hermano no vino. No. Él se complace en que sus criaturas le adoren, pero no porque lo necesite. Y ahora uno dice, bueno, pero esto no me inspira tanto a adorarlo. Al contrario, debiera inspirarnos más. Porque el Dios que no necesita nada, se complace en que yo, su criatura, le adore. Por lo tanto, eso me debe a mí llevar a adorarlo por el solo hecho de ser Dios quien es, de servirlo además y con agradecimiento. Servimos a Dios no por obligación ni culpa, sino por gratitud. ¿Ven la diferencia? No vengo a la iglesia para cumplir con Dios, para cumplir con los hermanos. Vengo a la iglesia por gratitud. El Dios que me da todo merece que yo al menos le cante y le diga, Señor, gracias por todo lo que me das. Desde la vida hasta todo lo que ella implica. Libertad incluso del ego espiritual. Dejamos de pensar que Dios depende de nosotros o de nuestro desempeño. ¿Cierto? Por cuanto Dios no depende ni de nosotros ni de nuestro desempeño, esto nos hace sentir libres. No sirvo a Dios por compromiso, sirvo a Dios de todo corazón. Y trae también para nosotros un descanso del activismo religioso en el que a veces caemos, ¿verdad? Porque entendemos que la obra es de Dios y que no es nuestra. Por lo tanto, yo no me como el mundo haciendo cosas como si todo dependiera de mí, porque al final la obra de Dios es de Dios. Yo soy un simple invitado a colaborar en su obra. Y eso es un gran privilegio. Y ese privilegio debemos asumirlo entonces también, por supuesto, con gratitud y responsabilidad. Pero si damos un paso más allá, entonces podemos decir que primero dijimos que Dios es aquel que existe por sí mismo. Luego dijimos que Dios no depende de nada, pero aquí se desprende algo. Todo depende de Él. Él no depende de nada, pero todo depende de Dios. Si Dios no depende de nada, entonces todo depende de Él. Hechos 17:25, dice otra vez, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien a todos da vida y aliento y todas las cosas. Entonces nosotros dependemos absoluta y completamente de Dios, se lo voy a demostrar ahora. Vamos a la Biblia otra vez, a Colosenses 1, 16 al 17. Y hablando de Cristo, ahora del Hijo, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
en Cristo. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, es decir, lo material y lo espiritual, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Qué está diciendo? Si Dios, si Cristo se retira por un instante, todo se desploma. ¿Entendemos eso, verdad? Porque Él no solamente es el creador, sino que es el que sustenta toda la creación. Hebreos declara que Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Quiere decir que la misma palabra que creó todas las cosas, cuando Dios dijo sea y fue, sea, estamos ahí remontándonos al principio de la Biblia, Génesis, sea la luz, sea y fue, esa misma palabra creadora es la misma palabra sustentadora. Dios con su palabra no solamente creó, sino que sostiene, preserva en armonía toda su creación. La creación no sigue entonces por inercia, como hay una teoría que es creacionista pero se queda corta. Dice, bueno, y la presenta así, se lo ilustro, es como un Dios que aparece, crea todas las cosas. Imagínese un reloj, un dispositivo de cuerda, le da cuerda al universo, a la creación y se retira. No, ese no es el Dios que presenta la Biblia. El Dios que presenta la Biblia es un Dios que crea, pero que está implicado, relacionado con su creación, la sustenta. En sí mismo se sustenta la creación. Y después vamos a ver otros atributos, otras perfecciones de Dios, que nos habla de cómo Dios está relacionado con sus criaturas y con toda su creación de una manera muy estrecha. Y de una manera cercana que es hasta asombrosa. La creación no sigue por inercia, depende activamente de Cristo. Jesús mismo lo afirma cuando dice en Juan 15:5, separados de mí, nada podéis hacer. Esto tiene una implicación espiritual, porque estaba hablando de dar fruto, pero va más allá. Separados de mí, nada podéis hacer. Está diciendo, ustedes son criaturas, dependen completamente de mí, que soy su creador. Conocer que todo depende de Cristo debe producir dependencia diaria. Aprendemos a orar no como último recurso, sino como necesidad constante. Entonces la oración no solamente es un medio que existe para que yo le pida cosas a Dios, que a veces somos muy egocéntricos en nuestras oraciones. Pensemos cuánto tiempo, si dedicamos tiempo a la oración, cuánto tiempo dedicamos a esa oración a pedir cosas, y a veces cosas tan superficiales, pero a pedir cosas, y cuántas veces dedicamos la oración a alabar a Dios, exaltar a Dios, reconocer a Dios, dar gracias a Dios. ¿Ven la diferencia? Porque cuando aprendemos a hacer eso, lo que estamos reconociendo es, Señor, si estoy aquí, es por ti. Si puedo hablar, es por ti. Si puedo pensar, es por ti. Si puedo tener algo, es por ti. Y si puedo tener la aspiración de tener algo más, es por ti. Porque sin ti no hay nada. Ni tengo nada, ni puedo tener nada, ni puedo seguir adelante, porque todo en mí depende de ti. Dios no depende de nada, pero nosotros somos completamente dependientes de Dios. La obediencia confiada, obedecemos no por temor, sino por confianza en su poder y cuidado. ¿Ven cómo cambia? Cuando yo comprendo a Dios, cuando yo sé quién es Dios en realidad, no lo obedezco por temor. No me levanto para ir a la iglesia porque si no Dios me va a enviar una enfermedad. No es ese el Dios de la Biblia. Yo voy allí porque quiero ir a alabar a Dios. Porque quiero estar con mis hermanos, porque necesito de la palabra de Dios que alimenta mi vida. Esa es la diferencia. Pero si no pude ir y estoy en otro lugar de vacaciones o estoy incluso enfermo, allí está Dios. Y ahí puedo dar gracias a Dios y ahí puedo conversar con Dios y sigo dependiendo de Él. Nos lleva, por supuesto, también a la humildad constante. Reconocemos que nada bueno en nosotros es autónomo.
Si podemos hacer algo bueno, ni siquiera es porque nosotros somos en esencia buenos. Si podemos hacer algo bueno es porque llevamos el sello de Dios en nosotros. Como les decía, los falsos dioses son hechos a imagen de los hombres. Sin embargo, cuando la Biblia nos presenta al Dios verdadero y a la humanidad verdadera, ¿qué dice? Que el ser humano fue hecho conforme y semejanza de Dios. Por lo tanto, si hay algo, esa semejanza a Dios, sabemos que fue estropeada con la entrada del pecado. La buena noticia es que cuando Cristo viene a nuestras vidas, nos salva y entra en un proceso en nuestra vida de restauración, a lo cual la Biblia también llama la santificación. Y todo lo bueno que va apareciendo en nosotros, al final, es debido a Dios y al accionar de Dios también en nosotros. Y por supuesto también la esperanza, nuestra perseverancia no descansa en nuestra fuerza, sino en aquel que nos sostiene. Si puedo seguir, si puedo continuar. Ayer fui a la feria y al señor que siempre le compro la yuca, ¿cómo está? Dice, aquí, echando para adelante. Si podemos echar adelante, si podemos levantarnos todos los días, si podemos dar un paso más, es gracias a Dios. Porque Él es quien sostiene nuestra vida. Nuestra vida, nuestra fe y nuestra salvación están seguras porque dependen de Él. Concluyo diciendo lo siguiente, hermanos. Ahora mismo estamos respirando, ¿sí o no? ¿Hay alguien aquí que no esté respirando? No lo creo. Pero ninguno de nosotros está pensando conscientemente en que estamos respirando, ¿sí o no? ¿Usted no le ha pasado? Bueno, esto le pasa a personas que pueden enfermarse de su mente y temen a dormir porque dicen, si me duermo, mi respiración se puede apagar o mi corazón deja de latir. Pero no es así. Usted se duerme, usted ya no está ahí consciente, pero su respiración sigue, su corazón sigue, toda su vida física, vital, continúa. Esto es asombroso. Nos habla no solamente de que somos criaturas de Dios, sino de que Dios mantiene todas las condiciones para que así sea en nosotros. Cada respiración, entonces, es un regalo. No la producimos, la recibimos. No la fabricamos, nos es dada. Él es quien da a todos vida y aliento, dice Pablo en Hechos. Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, una oración pudiera ser esta, para dirigirle a nuestro Señor. La leo y que la hagamos nuestra. Señor, no solo te necesito cuando fallo, te necesito para respirar, para pensar, para creer, para perseverar. Si tú retiras tu mano, no quedaría nada en mí. Enséñame a vivir cada día dependiendo de ti, no como una carga, sino como mi mayor seguridad. Como decía el Salmo 90, ya más avanzado, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Cuanto más entendemos que Dios no nos necesita, más asombroso se vuelve que nos haya querido salvar y que nos ame como lo hace. Señor bendiga su palabra y también a su iglesia.